Bueno, pues como sucede siempre en el Celsius, vamos encadenando presentación tras presentación, pero eso no puede cerrarnos los ojos y darnos cuenta de las cosas que van pasando por el escenario. Me parece extraordinario tener una autora como Helen Kushner con nosotros estos días en Avilés. Y hoy vamos a usar esa charla para una cosa importante. Generalmente se dice de ella que es una escritora norteamericana de novelas de fantasía, y esto no digo que sea mentira, evidentemente lo es, pero desde luego es total y absolutamente incompleto. Ella es una narradora norteamericana de historias de fantasía, porque ha tocado, ha usado para contarlas el teatro, la radio, la poesía, los dramas musicales, incluso programas nocturnos sobre cómo a través de la música y de las historias se genera el espíritu humano. Luego hablaremos de esto. En realidad la literatura es solo una de las aristas del maravilloso polígono de la narración que ella ha usado para contarnos un poco lo que ha querido contarnos. Y a esto vamos a dedicar esta sala, a conocer un poquito mejor, y para conocerlo un poquito mejor, ya que Kelly Robson en su charla nos contó cómo las primeras lecturas, concretamente las de C.S. Lewis, la habían forjado como la escritora Nora Echo, habían empezado a poner los primeros ladrillos del muro que ahora ella es como escritora. Me gustaría saber cuál fue el C.S. Lewis de Helen Kushner. ¿Cuáles han sido esas lecturas que despertaron en ella el amor por que le cuenten historias y el amor por contarlas? Awoke the story. My C.S. Lewis was probably C.S. Lewis. My books that my parents read to me were very important. Even before I learned to read, I needed to listen to stories all the time, and I loved fairy tales. And in fact, I remember the first story I ever told, because my mother, I had a baby brother, and I was following my mother around while she took care of him, saying, "Tell me a story, tell me a story." And she said she was too busy, and I said, "Tell me a story." And she said, "Why don't you tell a story yourself?" And I thought, wait a minute, you can do that? So I did. And it was The Gingerbread Man. Run and run as fast as you can't catch me, I'm the gingerbread man, which I thought of because the cushions on the chair that my mother sat in to take care of my brother had gingerbread men on them. La verdad es que yo he sido lectora antes incluso de aprender a leer. Para mí las historias siempre han sido muy importantes. Los cuentos que me contaban mis padres a la hora de dormir, cuando me iba a la cama, y me encantaban sobre todo las historias de los cuentos de hadas. Siempre me han llamado muchísimo la atención. Y recuerdo más o menos cuando empecé a contar historias, porque claro, mi C.S. Lewis, que es lo primero que decía Ellen, fue C.S. Lewis. Recuerdo más o menos cuando empecé a contar mis primeras historias, y es que tengo un hermano pequeño y mi madre tenía que encargarse de mi hermanito y lo llevaba a cuestas, y yo estaba empeñada en que me contara una historia. Y decía, cuéntame una historia, que no puedo, que estoy ocupada, cuéntame una historia, quiero un cuento, cuéntame un cuento, quiero un cuento. Y al final, mi madre, que me decía, estoy muy ocupada, me dijo, oye, ¿y por qué no te cuentas tú el cuento a ti misma? Y dije, espera, ¿eso se puede hacer? Y entonces decidí que efectivamente, que me lo iba a contar, y me acuerdo de cuál fue la primera historia que conté, que fue una historia protagonizada por esas galletitas de jengibre con forma de hombre, el Gingerbread Man. Bueno, pues fue una historia protagonizada por él. Hay una rima en inglés, la de soy el hombre de jengibre, corro y no hay quien me pille, más o menos. Y se me ocurrió esa historia porque los cojines en los que mi madre se sentaba para cuidar a mi hermano tenían precisamente bordado esa silueta del hombre de jengibre.
Y bueno, te debía gustar mucho contar historias y dijiste, ¿para qué voy a empezar contando una historia lineal? Y lo primero que publicaste, si no me equivoco, fueron varios libros, juegos, estos de Elige tu propia aventura. Aquí en España, algunos los hemos podido ver en un orden publicado muy distinto a como tú los escribiste. Creo que el primero que salió en España era El misterio de la habitación secreta. En realidad, el primero que tú escribiste fue en España, se tituló El desafío de Robin Hood. Creo que era Outlaws of Sherwood Forest. Creo que fue el primero. Me gustaría saber esa sensación, después de contar historias de viva voz, contarte tus propias historias, etcétera, de escribirlo y luego tenerlo por fin en la mano, ¿no? Y empezar a ver la reacción de la gente. Cuéntanos un poquito cómo fue este proceso. That you had been telling yourself. How is it when you had your first book in your hand? It's a wonderful feeling when you first see yourself published. You have skipped over a long period in my life when I was writing many things, not finishing them, writing more things, not finishing those, and to move from that childhood, teenage passion for just writing into an adult responsibility to write, to genuinely communicate, being trusted by editors to be able to communicate writing that will be enjoyed by others is an enormous thrill, as is getting translated into Spanish. Those books were not my passion, they were a way to make money while I was writing my first novel, Swords Point. And I had also already published some short stories, and that was really the first moment when your fiction piece that you have written is published and you see it and you hold it in your hand. It's a transcendent moment, followed because you've just achieved all of your lifetime's dreams, followed by the horror that you now have to do it again. You've climbed to the top of the mountain, and there's about to be another mountain, or you have to give up and go home. And I was not about to give up and go home. So and I didn't even know that the Choose Your Own Adventure books were published in Spain until actually my friend Lawrence Schimmel, who now lives here and is a translator, he was a kid then, he was in college, and he told me, look, these books are in Spanish, and I nearly lost my mind. Pues la verdad es que es una sensación maravillosa. Nos hemos saltado, así de golpe y porrazo, todos los años, toda esa temporada de mi vida en que me dedicaba a escribir algo y no lo terminaba, y luego volvía a empezar otra cosa y la escribía y no la terminaba, y luego escribía otra cosa más y no la terminaba. Y en realidad ese proceso que supuso pasar de la pasión por las historias cuando era niña y adolescente, por escucharlas, empezar a escribirlas, a que esa escritura se convirtiera en una responsabilidad adulta, que tenía la responsabilidad de empezar a comunicar a mis lectores, y eso fue una sensación absolutamente maravillosa, ver cómo se convertía en realidad, igual que fue maravilloso ver cómo se traducían mis obras a otros idiomas, por ejemplo a castellano. Es realmente fantástico el poder ver tu obra publicada en otros idiomas, y estos libros de Elige tu propia aventura a los que aludías son un trabajo que hice mientras estaba escribiendo lo que acabó por ser mi primera novela, A punta de espada. Era un trabajo que me permitía ganarme la vida, un trabajo de encargo, y era lo primero, aparte de unos relatos que ya habían salido y demás, que realmente fueron lo primero mío que se vio publicado, pues sí fueron lo primero como profesional. Y tengo que reconocer que fue un momento trascendente, porque era el momento en el que cumplía el sueño de mi vida, que era convertirme en escritora. Y también fue un momento aterrador, porque dije, vale, ya lo he logrado, ahora tengo que volver a hacerlo. Es como si hubiera estado pues haciendo alpinismo, hubiera llegado a la cumbre, hubiera coronado una montaña, y una vez estás en la cumbre dices, vale, pues ahora o me pongo a subir otra montaña o me vuelvo a casa. Y como yo no me quería volver a casa, empecé con la siguiente montaña. Por cierto, que con respecto a los libros de Elige tu propia aventura que mencionabas, yo no tenía ni idea de que se habían publicado en España, hasta que un amigo mío, Lawrence Schimmel, me lo dijo, los había traducido, y me dijo, oye, que esto está publicado en España. Y decía, estás de coña, que no puede ser, que sí, que está publicado, mira. Y cuando me los enseñó, vamos, flipé en colores. I do also have to say, though, that I was able to choose the stories that I turned into these little adventure books, and I very deliberately did
for the children I was writing for what I wanted as a child, which was to be able to enter into my favorite stories. So I chose Robin Hood and King Arthur, all these things. Que, por cierto, que con estos libros de Elige tu propia aventura, reconozco que aunque tenía que estar escribiéndolos para una nueva generación de niñas y de niños, lo que hice fue, me permitieron escoger en qué ambientación iban a tener estas historias de Elige tu propia aventura. Y la ambientación que elegí es la de las historias que a mí me hubiera gustado leer de niña, el poder entrar en algunos de mis libros favoritos. Así que la ambientación de mis Elige tu propia aventura son pues Robin Hood y el Rey Arturo. Evidentemente vamos pasando rápido por algunas de las muchas etapas de la carrera de Helen, pero es que es muy dilatada y hay paradas obligatorias donde sí nos tenemos que parar un poco más, ¿no? Así que este tren va casi como el AVE, porque en Asturias no tenemos y bueno, llegamos a la saga de la Ribera, ya que lo he apuntado un poco. En alguno de estos relatos que iba haciendo antes aquí en España tuvimos la suerte de que estuvieran incluidos en la edición de A Punta de Espada, con lo cual ya los teníamos todos compilados en ese volumen, lo cual está muy bien, una decisión guay por parte de la editorial. Pero yo cuando lo leí tuve la suerte de presentarla ya esta saga en la Semana Negra hace 2 años. Me fascinó totalmente, era un tipo de fantasía con espadachines. Básicamente los que no la hayáis leído, sin spoilers, hay pues dos ciudades, que son la Ribera, que es la que le da título a la saga, y la Colina, donde viven gente de estratos sociales muy diferentes, ¿no? En la Colina viven los ricos, la gente de bien, lo que sería un poco más parecido a la corte, mientras que en la Ribera vive la gente en teoría de mal vivir, que tiene que ganarse la vida, por ladrones, asesinos, un lugar peligroso, y la única casta que puede moverse con libertad entre ambas son los espadachines, ¿no? Que pueden ser alquilados y son los únicos que legalmente, si son contratados, si no, pueden quitar alguna vida, ¿no? Antes estaba hablando Kelly Rosso también, pues de las aguas de Versalles, esos ricos, esa nobleza, y yo en las películas, a mí estos ricos siempre me son bastante antipáticos. A mí me parece que cuando son malos en las pelis son malos porque quieren, o sea, por poder o porque se aburren. Mientras que en el otro lado esos cabrones muchas veces son más simpáticos y a veces entiendes por qué hacen lo que hacen, ¿no? Yo creo que ella también tiene un poco una sensación parecida, porque aunque la Ribera tiene que ser un lugar presuntamente peligroso, desagradable, esa gente como que se une muchas veces. Hay una especie de camaradería ante las desgracias, ante las penurias que tienen que vivir, frente a los otros que lo tienen todo, pues bueno, les importa muy poco lo que hacen los contrarios. Me gustaría que nos hablaras de cómo usas esto para hablar de los distintos estratos sociales y cómo los ha contado la fantasía tradicionalmente. I do think it goes back to books, that the books that I loved when I was growing up, and also musical theater. There was a wonderful musical theater of Oliver, based on Oliver Twist by Charles Dickens, and my parents got the album when I was 7 years old, the year we lived in Europe, and that was the year that everything came into me, including a love of European buildings and streets and everything that also shows up in my books. And in this musical, Oliver, the poor are just having a great time and singing and suffering, but singing about suffering. And you really do get that camaraderie there. And in, I can't call to mind right now, but I know there are other books I read that really romanticize that. Actually, another influence was an American writer whose work also got turned into a musical. His name is, oh my God, wait, the musical is Guys and Dolls, yeah. And Damon Runyon is his name, and I loved those stories, which are also about criminals in New York City in the 1940s, around Times Square, who, whether or not they're having a good time, they're very entertaining to read about. And so the sort of romance of criminality really stuck with me. And on the other side of that is the rigidity, formality, and when you have too much, you're always working to make sure that you have more, the way one sees the rich and the powerful. As
yeah, not caring very much and slightly villainous, corrupted by their own privilege. I don't think my rich people are necessarily bad, but they have a weakness that to the modern reader, and I think that I exploit that. Pues hay muchos libros que me han marcado y que han tenido una influencia a la hora de entender el género y de ver qué es lo que yo podía hacer. Me han marcado mucho, sobre todo los libros que leía en mi infancia y también en teatro musical. La obra de Oliver, que está basada en el musical de Oliver, que está basado en la obra de Charles Dickens, en Oliver Twist, pues es un disco que compraron mis padres y que escuchábamos cuando yo tenía 7 años, que fue el año que pasamos en Europa. Es el año que yo viví en Europa, cuando tenía 7 y escuchaba ese disco constantemente. De ahí surge en parte el amor por esos libros, de ahí surge en parte el amor por los musicales y el amor que siento, el cariño que siento por las calles y por los edificios europeos. Y ese interés por las clases sociales está reflejado precisamente, pues eso, sobre todo por Oliver, sobre todo por el cariño que tenía a ese libro y al musical, porque en el musical nos ves que sí, que las pasan canutas, que son muy pobres, que están fatal, pero lo hacen cantando, cantan todo el rato y sufren, pero cantan cuando sufren, y a mí eso me marcó muchísimo, me llamó mucho la atención y me gustó realmente sobremanera, y me influyó, supongo, en mi forma de entender la fantasía y la forma de contar las historias. También hay otro musical que es Guys and Dolls, que está basado en la obra de Damon Runyon, que es una obra protagonizada por gángsters, por delincuentes en el Nueva York de los años 40. Es en torno a la zona de Times Square. Les pasan cosas que no son siempre muy positivas a los protagonistas, pero sí resultan desde luego muy interesantes, y es una obra en la que se le da un carácter romántico al delincuente, se le da un carácter de figura romántica al delincuente, y eso se quedó conmigo, creo. Me parece que es un elemento que se quedó conmigo desde esos momentos, que se me quedó marcado. Me gusta tratar de enfrentar ese carácter de los criminales, ese carácter un tanto romántico, con la rigidez y la formalidad de los demás, de los que tienen dinero. El que tiene que trabajar puede ser un delincuente, pero tiene un carácter un tanto romántico. Muchas veces el rico solo se preocupa por lo que tiene. La persona que es rica es una persona que está corrompida por sus propios privilegios, y no quiere decir necesariamente que sean malos los ricos, ni mucho menos, ni que sean villanos, pero sí creo que lo que hago en mi obra es explotar esa debilidad, ese carácter de estar corrompidos hasta cierto punto, y que es algo que el lector moderno entiende, y como digo, lo exploto. And of course, another one is Robin Hood. We return to Robin Hood. It also occurs to me that the rich, or the nobility in the case of my book, are born into the nobility. They have not had to do anything other than appear. Whereas to be in the glamorous criminal class, you have to earn your way into it in some way or other. Y otra influencia, claro, como no, Robin Hood. Acabamos siempre en Robin Hood. Me doy cuenta de que, pues, para ser noble, les bastaba con nacer nobles. Un noble lo es simplemente por el hecho de que sale, aparece, hola, ya está, es noble. Mientras que si quieres formar parte del AMPA glamurosa y ser un delincuente, tienes que ganártelo, tienes que esforzarte para poder formar parte de ese grupo. Sí, bueno, es curioso, ¿no? Está la frase de honor entre ladrones, pero no existe la frase de honor entre aristócratas, ¿no? Entonces, pues como que esto queda también claro en tu novela. El protagonista, Richard de Pierre, que es el mejor espadachín del reino, no se mete en un lío, no se vuelve en el centro de una trama pues porque acepte un caso y mate a alguien en un duelo, sino precisamente pues porque no lo acepta. Y aquí es donde yo creo que nos cuentas muy bien que muchas veces el hecho del duelo, el hecho de la muerte, bueno, tiene la importancia evidentemente que tiene,
pero que detrás hay un montón de intrigas palaciegas, un montón de intereses que son los que de verdad son culpables de ese suceso, ¿no? Y yo tengo claramente, al contrario que en otras novelas fantásticas, yo tengo la sensación de que a ti te interesaba mucho más mostrar todo el capítulo de intriga palaciega que lo que es el duelo en sí, que realmente muchas veces pasa hasta un poquito por encima, ¿no? Because sometimes it's not that you skip it, but that you were more interested in duel and in the plot. Sorry. Yeah. Yes. The duel is a means to an end, both for me as a novelist and for the characters in books. Efectivamente, el duelo es un medio para alcanzar un fin, tanto para mí como novelista, como para los personajes de la novela. And actually, there is a woman in France doing a PhD on how writers put sword fights in their novels, how they manage them. And she pointed out that in my books, it's not so much every single movement of the sword fight that matters, but what the thoughts are in the minds of the fighters as they fight. Y de hecho hay una doctoranda en Francia que está escribiendo una tesis en la que analiza cómo reflejan en sus obras algunos novelistas pues la esgrima, los duelos a espada. Y en el caso de mi obra señaló que en mis libros las descripciones no se centran tanto en los pasos y en los movimientos, sino más bien en saber cuál es la idea, qué es lo que tiene en mente cada uno de los espadachines mientras están en el duelo. Poco después, o por lo menos poco después aquí en España, nos llegó la segunda entrega del Privilegio de la Espada. Y para los que se preocupen a la hora de leer sagas, qué pasaría, qué no pasaría, se puede leer de forma totalmente independiente. Hoy en día que en el mercado muchas veces se encuentra la segunda parte de una novela, ya está descatalogada la primera, se puede leer perfectamente. Evidentemente, si habéis leído A Punta de Espada, pues es un extra, porque hay personajes que salen muchos años después, y sirve, pero eso no tiene sentido completo. Y eso me parece que fue una decisión muy inteligente. Pero para los que sí que lean primero A Punta de Espada, cuéntanos cómo fue retomar los personajes y ubicarlos mucho tiempo después. Porque claro, tú cuentas lo que pasa en esos años, pero aunque no lo escribas, tienes que haber sabido, jugado con todo lo que pasó por el medio para llegar ahí. You play with what happened in the interim until you get there. Writing is work, and I can't write my books as quickly as they would happen, but the invention of the events and the thinking about the characters is always in my mind and is the fun part. And then the work is to put it on the page, again in this way that will communicate to other people and be of interest to them. I chose not each thing that I write that concerns this city and these characters and their families, and I have at this point written a lot of it, more short stories as well as novels. My challenge to myself, all of my, this must be very hard to translate because I keep doing these elliptical sentences. Right. Sorry. Okay. All my great swordsmen like to be challenged. They don't like an easy fight. They like a challenging fight. And as a writer, I guess I also like the challenge that I put to myself quite deliberately of each time it has to come new to the reader. It has to be able to be read as a single thing. And also that I have to take a new approach to telling the stories so that I am often giving the same material but from a different point of view or in a different style. That said, of course I could just walk away from the whole thing and not write about it anymore, but I love to keep coming back. And as I myself have aged, I like to see what happens not only to the characters as they age and change, but also to the city itself, which is a character in a way in the books, and see how the city changes, just as the cities that I live in or that I visit change. Escribir es un trabajo. Escribir supone
un trabajo. Y lo cierto es que no escribo tan rápido como se me ocurren las cosas, pero sí tengo muy claro los acontecimientos clave, lo que les sucede a los personajes. Eso sí se me ocurre con rapidez. Y luego, lo que tengo que hacer, es lo que trataba de deciros antes, es encontrar la forma de comunicar esa historia de una manera que sea interesante, de una manera que le llegue a los lectores. Cada vez que escribo acerca de esta ciudad, acerca de estos personajes, acerca de estas familias, y he escrito mucho sobre ellos, por cierto, he escrito no solo lo que hay publicado, sino también muchos más relatos y otras novelas. Cada vez que lo hago, eso es lo que intento, el poder hacer que lo que yo tenía en mente se comunique con facilidad al lector. Yo soy un poco como los espadachines, protagonistas de las novelas, a los que no les gusta nada que se lo pongan fácil, no les gusta un duelo que sea llegar, matar y ya está, no, les gusta que suponga un reto. Yo creo que como novelista hago lo mismo, y cada vez que escribo algo acerca de esta ciudad y estos personajes, quiero que el lector lo vea como algo nuevo, como una cosa un poco distinta. Quiero buscar un nuevo enfoque para contar en cierta forma la misma historia, porque sigue siendo el mismo material el que estoy utilizando, pero lo que busco son enfoques y perspectivas distintas, y eso supone toda una complicación. Puedes dejarlo, me diríais, efectivamente, pero es que me gusta. Me gusta volver a estos personajes. Según yo voy creciendo, me gusta volver a ellos y ver cómo van creciendo estos personajes también. Me gusta ir viendo cómo cambian, y no solo ellos, sino también la ciudad, porque para mí la ciudad es un personaje más en la obra, cómo va cambiando, cómo va creciendo, cómo va mutando, igual que las ciudades en las que he vivido o que he visitado. Vamos a seguir un poquito en la ribera a lo largo del día, porque luego también tiene Delia Sherman su charla, y estuvieron juntas en la Caída de los Reyes. No vimos aquí, o por lo menos yo no lo vi aquí, Tremontana, que fue el serial que hiciste de varias entregas, de 4 temporadas creo. Pero para no quedarnos sin tocar otros temas, vamos a saltar a una novela que me parece increíble que no esté publicada en castellano, y que espero que en esta guía para editores despistados, que a veces son estas charlas, puede haber alguien que coja el guante, ¿no? Que es evidentemente Thomas de Rhymer, basado un retelling basado en la historia homónima, que tiene mucho que ver, porque ahí vuelcas también tu hacer como poeta, porque también tiene poesía el libro, tu amor por los cuentos tradicionales, porque está basado en un cuento tradicional, y decides, que esa es la decisión que al final hace que el libro tenga la forma que tenga, contarlo en 4 partes, cada una desde el punto de vista de uno de los protagonistas. Cuéntanos la construcción, porque de todas las historias del mundo que tenías a tu disposición para hacer un retelling, escoges Thomas de Rhymer, y por qué decides hacer esta estructura. Oh, this is also deliciously circular. The character that you're talking about is Thomas the Rhymer, who is a well-known Scottish, but the border between Scotland and England is its very own culture, and he is a part of that tradition. He possibly really did live in the 13th century, and he was the poet. He's plays the harp and sings. He's a minstrel. He's a minstrel who is taken by the Queen of Elfland, the Queen of the Fairies, into her realm to be her personal minstrel for 7 years, and then he is sent back to Earth with certain fairy gifts. So, he is the poet who goes to the source of poetry, and the source of fantasy. So to me, he is like the King Arthur of poets. He is the great, just as King Arthur is the leader and the warrior and the political visionary, Thomas the Rhymer is the artistic visionary and creator of art. So he, to me, should have that place of honor in the same way that Arthur does among warriors. And so therefore, he really drew me. His story really drew me. And I wanted to write about it. And again, I wanted to look at it from 4 different perspectives, so that it's not just him telling his own story, but the people on Earth whom he loved and then mysteriously left and then returned to. Each of them has their own story to tell about him in his life and what happens to him. It's not Rashomon. You do. It's a sequential story, but it's told by 4 different narrators, and he is only one of them.
Thomas the Rhymer, efectivamente, el personaje al que aludías, pues vivía en la frontera entre Escocia e Inglaterra. La idiosincrasia de esa zona es muy fuerte y es un personaje que tiene unas características muy propias de ese momento. Seguramente viviera en el siglo XIII y se trata de un trovador, de un poeta, de esos que tocan el arpa y van por ahí recorriendo el mundo cantando sus canciones, al que la reina de las hadas traslada a Faeria, la tierra de las hadas. Y básicamente es un poeta que se encuentra de repente que está viviendo en la fuente de toda la poesía y de toda la fantasía del mundo, y que está en una situación absolutamente fantástica, y es como el rey Arturo de los poetas. Básicamente Arturo es el epítome de los líderes, de los guerreros, de los personajes con visión política. Para mí Thomas es el epítome del artista, del que tiene acceso a la visión artística. Es el creador de arte, y creo que debería ocupar un lugar equiparable al de Arturo como líder guerrero, pues Thomas como líder de los poetas. Y es algo que me atrae muchísimo. La historia de Thomas me atrae mucho, y quise escribirla y quise contarla desde 4 perspectivas distintas, por lo que os decía antes, de tratar de buscar cosas nuevas y maneras distintas de contar lo que sucede. Así que él no es el único narrador, no lo cuento únicamente desde su perspectiva, sino desde la perspectiva de personas que estaban en contacto con él, personas a las que él conocía antes de partir hacia el reino de las hadas y con las que vuelve a estar en contacto después de volver del reino de las hadas. Y cada uno de ellos, cada uno de estos personajes cuenta una parte de la historia. Thomas tiene un peso en la vida de cada uno de ellos. La estructura no es algo tipo Rashomon, es una historia lineal. Lo que ocurre es que hay 4 narradores distintos, simplemente 4 voces distintas que cuentan una historia de manera lineal. Hace años, en una entrevista, yendo al mundo del cómic, los guionistas británicos que cambiaron bastante la forma de hacer cómic en los 90, al preguntarles decían que los autores que estaban haciendo cómic americano en ese momento eran fans del cómic americano y les interesaba el cómic americano, pero que ellos estaban haciendo cómic americano pero tenían intereses muy distintos. Les interesaba la música, les interesaba las drogas, les interesaban tener líos con chicos y con chicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tener influencias tan diferentes pues ofrecían un producto muy distinto. Yo siempre he creído que las muchas influencias, los muchos intereses que tiene Ellen son los que nos dan estas pinceladas, este cromatismo tan diferente que tiene respecto a otros autores. Y dentro de ello hay cosas que creo que son más claras y otras que menos. Entre las más claras estaría el teatro. O sea, muchas veces los diálogos de tus personajes podrían ser perfectamente sacados de obras de teatro. Yo creo que algo que tiene mucha importancia, no solo porque te gusta, sino también porque hiciste teatro también. Cuéntanos un poquito el rastro que tú percibes de tu amor por el teatro en tu trabajo literario. Yes, I am faithful to my great loves that I've had since I was a kid. And I think I'm always trying to find a way to them. And it's all completely united in me, and I just try to write whatever will. This is not going very well, is it? What am I really trying to say? It's not that I have a huge amount of theater experience. I don't really, but I love theater. I've read a lot of theater. I see a lot of theater, and I care about it. And it's almost a backwards thing that basically I like to write dialogue. It's easy for me. It's fun for me. Therefore, I am a person who also enjoys reading plays which are nothing but dialogue. So it's a gift that I have more than a developed skill, and you tend to follow the things that appeal to you naturally. Even in the novels, I write about theater. I put it in there, and in some ways it may be the road I didn't choose, either to be an actor or to write for the theater, but I'm not dead yet, and I might still do it.
Pues lo cierto es que soy fiel a los grandes amores que me han acompañado desde niña. Siempre busco un camino que me lleve de vuelta a ellos. Es algo que es intrínseco a mi persona, algo que está unido dentro de mí. Y es verdad que no tengo mucha experiencia como dramaturga, como autora teatral, pero sí me encanta ver teatro, me encanta leer teatro, me encanta ver representaciones de teatro y creo que en el fondo es un proceso que va un poco a la inversa, porque me gusta muchísimo escribir diálogos, me divierte leer una obra o ver una obra, porque son prácticamente solo diálogos lo que tienes para contarte la historia y me parece fantástico, creo que es un regalo el poder ver eso y me encanta esa capacidad de contar una historia básicamente solo a través de los diálogos. Es verdad que de momento no he escrito mucho teatro, que al final he acabado la novela, pero todavía no me he muerto. Tiempo hay. No sé si ya de pequeña, pero desde luego ya de mayor, otro de tus grandes amores a los que le has sido fiel es la radio, el audio, ¿no? Tanto porque has hecho con frecuencia audiolibros, o has escrito audiolibros y audiodramas, incluso audiodramas musicales, sino también porque has presentado programas de radio de muy distinto estilo. Uno de ellos, de hecho, lo hiciste durante década y media, una hora semanal, poniendo músicas del mundo, folk, música clásica, etcétera, etcétera, y compartiéndolo con invitados y viendo cómo eso forja un poco en distintos sitios pues el ser humano. Cuéntanos un poquito, ya siempre tuviste esa vocación por la radio y de ahí que te trajiste, o sea, porque parece una influencia menos obvia, pero estoy seguro que también lo es. Because that's probably not an obvious influence, but I'm sure it is an influence in any case. Again, it was a matter of taking the interests and the talents that I had and finding something that I could do with them that gave me pleasure and that gave something to the world. Really, it's all part of the same package. It's all part of the same, if I may say so, jewel, but different facets, different sides of this very large, heavy rock. It gave me a chance to perform. And it gave me a chance to talk about things that mattered to me. The radio program that I did that was heard all over America was exactly this, was talking about the ways that music and humanity go together, the ways that people are different yet the same, looking at different cultures, which is also something that all of us who love to read science fiction and fantasy and love to create worlds are interested in. So it's all of a piece. Pues de nuevo es algo que me interesa mucho. Cada vez que descubro que tengo un poco de talento con algo, trabajo muy duro para llegar a ello. Es algo que me gusta muchísimo y el programa al que aludes me suponía un placer enorme porque podía entrar en contacto con personas de talento de todo el mundo, podía aportarlos y traerlos a mi programa. Creo que forma parte de esa faceta dual, de esta especie de roca pesada con muchas facetas que soy como persona. Me gusta mucho la historia o contar, me gusta mucho utilizar programas de la manera en que lo estabas describiendo, usarlos para recorrer todo el país y hablar de la humanidad y de la música y cómo se unen y cómo nos unen a los seres humanos y por distintos que seamos, todos somos diferentes, pero hay elementos que nos unen. Las distintas culturas sienten ese amor por la música, igual que creo que sentimos también ese amor que comparto, por supuesto, por la ciencia ficción y la fantasía. You ask hard questions. Vamos a ver si ellos las hacen un poco más fáciles, ya que lo mencionas. Aún quedaría tiempo para un par de preguntas para aprovechar la presencia de él con nosotros. ¿Alguien tiene alguna? Pensad que la opción siguiente te la sigue haciendo yo. If not, the next one is going to be from me. So. Bueno, pues veo que de momento no han arrancado. Luego cuando empiezan se acaba la charla y quedan manos levantadas. Esto, en cualquier momento de lo poco que queda se levantáis y os paso el turno. Sí, allá. First of all, thank you very much for your talk. Seeing that you've done so many things, would you dare do something related to video games? That would be like going back to the first things I did, those storybooks with all the different endings and all the possibilities. I don't know.
To be honest, my strength is characters and talking more than it is action, 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 action. But if there were a way to bring that into the world of video games, why not? Pues sería un poco como volver a los inicios de mi carrera, aquellos libros de Elige tu primera aventura, tu propia aventura, que escribí al principio de mi carrera. Sería volver a introducir un montón de posibilidades distintas en la historia. Pero no lo sé, yo creo que mi punto fuerte son los personajes, la creación de personajes y los diálogos, la forma en que hablan, más que lo de acción, 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 acción. Entonces, no lo sé, si hubiera alguna forma de incorporar mis puntos fuertes y trabajar sobre ellos, igual me lo plantearía. ¿Alguna otra pregunta? Mira, me llamó mucho la atención lo que hablas de lo que hablar acerca de la serie de fantasía. I was really struck by your fantasy series. We were talking about At Sword Point and Rule of the Sword, yes, and the one that was co-written. From what I understood, the setting is more of an 18th century French city of sorts. I'd like you to expand on that. It's very interesting. The city that I have created is actually a combination of several different cities and several different time periods. And different people in different countries perceive a different major influence, depending, I think, a little bit on what they know or what they recognize. I will tell you not the secret, which is that to me it was a combination of, yes, some French 18th century, some England or London of Shakespeare, some New York of Damon Runyon, and some of the New York City that I was living in the 1980s, which was a dangerous place and a place where you needed to be very bold and very careful. Did I leave one out? I think I did. Another London, the sort of just before Jane Austen, that period also. Written about a lot by English writers, maybe not as accessible to you here, but it was a very formal time, and so that formality, that English formality, is in there, and the English recognize it, just as the French recognize the period of the Musketeers. But it's all meant to be a big combination, so that it's not any one place. Thank you. Good question. Es interesante y es curioso porque esa ciudad pues es una combinación de distintas ciudades y de distintos momentos y distintas personas en diferentes países ven diferentes influencias, probablemente basado en aquello que reconocen con mayor facilidad o que mejor conocen. No hay un secreto. Para mí la ciudad es una combinación efectivamente de las ciudades francesas del siglo XVIII, pero también del Londres shakespeariano o de Nueva York de la época de Runyon o del Nueva York de los años 80, que es la ciudad en la que yo vivía y que era una ciudad bastante peligrosa, en la que tenías que ser muy atrevida pero también muy cuidadosa al mismo tiempo. Y es una ciudad también como el Londres de antes de la época de Jane Austen, algo de lo que han escrito muchísimo en el Reino Unido. No sé si tenéis mucho acceso a ese material aquí, pero es una época en la que predominaba la formalidad, y ese carácter formal y esa formalidad es algo que reconocen bastante los lectores británicos, igual que los franceses reconocen los toques de los mosqueteros, pero es todo una combinación, es todo unido en una unidad y no es un solo elemento, sino que todo forma un conjunto con distintos elementos. La última pregunta. Last question. I wanted to ask you about the differences between writing, choose your own adventure, to writing a book, because you have different endings. Perdona, la última parte. The process of writing, how are they different? Writing a choose your own adventure book was much more like writing a game. And I am by nature
not even a short story writer, but a novelist. I like to go very long and have lots of different elements in my story. And in some ways, writing very short pages with ending was torture. Because each one of them could have turned into an entire story. But I had my assignment and I did it. But I tried to put in some of the pleasure of the novel into these little sort of game books for children. Bueno, la verdad es que lo de escribir los libros de Elige tu propia aventura no me resultó especialmente fácil en algunos aspectos. Sí fue un poco un juego, pero tienen que ver sobre todo estos libros con una estructura más de relato que de novela. Y yo tengo una tendencia natural a ser novelista. Empiezo a expandirme y no me gusta tanto el relato corto, sino que prefiero la novela. Y claro, en los de Elige tu propia aventura tenían que ser muy pocas páginas y llegar a un final. Y aquello era una tortura. Porque cada vez que tenía una idea que decía esto puede crecer, puede desarrollarse, tenía que llegar y cortarla y llegar al final. Pero eso es lo que me habían encargado y eso es lo que hice. Desde luego intenté, eso sí, incorporar en estos libros el espíritu lúdico de las novelas y me llevé de ellos el carácter de juego aparte de la obra larga que he escrito. Bueno, pues antes de que vaya a filmar arriba, ya sabéis, como siempre en el Filmódromo, y que continuemos con la charla de Ed McDonald, yo quería dar las gracias, Helen, por haberte venido hasta Avilés, a Celsius, formar parte de esta familia. Yo estoy encantado por muchas cosas. Me gusta estar al lado de alguien tan joven. De hecho, ella es una de las personas más jóvenes que conozco, porque para mí una persona joven puede ser de cualquier edad, y cuando le oigo hablar con esta pasión, le oigo hablar con esta energía, le oigo hablar sobre todo con este interés y curiosidad por cualquier posibilidad que todavía se presente ante ella, y que además mira hacia atrás y sigue disfrutando de las mismas cosas que gustaban. A mí me parece refrescante, enriquecedor, y a mí me entusiasma y me contagia, que además eso es algo que me gusta mucho y que es lo mejor que se puede hacer en este tipo de casos, ¿no? Yo hace ya muchos años compartí con ella, con Delia y con otro autor una mesa bastante diferente en su transcurso a esta, pero como decía Ende, esa es otra historia y será contada en otra ocasión, pero recuerdo que aquella mesa seguro que acabó como va a acabar esta, que recordándote lo mucho que te queremos con un fuerte aplauso. Muchas gracias.